Hola, buena tarde, espero se encuentren muy bien. Este video, el contenido del video lo trabajaré en el sentido de abordar la disputa, el debate que sostuvieron Adorno con Popper, específicamente en 1961, particularmente en el Congreso de la Sociedad Alemana de Sociología. De su lado izquierdo de la pantalla está Theodor Adorno, que era uno de los representantes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, y por el otro, Karl Popper, y el que fundara lo que denominó racionalismo crítico. Bueno, estas son dos de los sociólogos más relevantes que ha dado la humanidad. El primero, Theodor Adorno, se considera, les comentaba, la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Esta tiene su origen en Alemania, aunque sus fundadores no son propiamente alemanes, sino son de descendencia judía, pero adinerados, de familia adinerada, es decir, perteneciente a la burguesía, y por ello les dio sus condiciones económicas para poder fundar una escuela. Esta escuela se basa principalmente en el área social. Al inicio, de hecho, se llamó Instituto de Estudios Marxistas, pero por las condiciones en las que se encontraban, las condiciones materiales, eh, pues Alemania ya había sido tomada por el fascismo, por tanto iba a tener implicaciones. Ellos huirían de Alemania, una porque eran de tendencia marxista, entrecomillado, y se huyeron a Estados Unidos. Ahí les ofrecieron poder trabajar tranquilamente, mientras que los comunistas empezaron ahí a hacerle frente al fascismo. Mientras que del lado contrario, Popper, ellos dos presuntamente no se van a llevar, van a hacer una crítica, Adorno y Popper. En particular, Popper no tanto con Adorno, pero sí, metodológicamente sí. Sin embargo, su enemigo principal, teórica y prácticamente, como lo desarrolló en su obra principal, La sociedad abierta y sus enemigos. Lo veremos en otro video. La sociedad abierta le llama a cualquier eh, país que esté regido bajo la economía capitalista, y la sociedad cerrada a cualquier país que esté regido bajo la economía socialista. Ahí pone ya una clara posición. Cerrado va a ser aquello que va a atacar, y abierto aquello que va a defender. Bueno, en este sentido, lo abordaremos en primera instancia, antes ya de la cuestión social, en cómo poder abordar un objeto. Un objeto es un aspecto a trabajar desde el aspecto sociológico. Por ejemplo, ahora en día, el aspecto de la relación pandemia-educación. Ese sería un objeto de estudio. Ahora el problema no es el objeto de estudio, el problema es cómo abordar ese objeto de estudio. Ahí va a ser la disputa. Eh, en lengua castellana lo podemos encontrar en este texto, editorial Colofón, y el título del texto es La lógica de las ciencias sociales. Esa va a ser la disputa, la lógica de las ciencias sociales. Cómo comprenderlas, cómo abordarlas. En primera instancia me referiría al segundo, a Popper. Él hace este ensayo, unas tesis, que no abordaremos todo por la duración del video, y además porque implicaría más de un video, no solamente por el tiempo, sino por aquello que está versado en este trabajo. Aunque no comparte, pues es de reconocerle que el tipo le trabajó
trabajó bien, ¿no? Mm, Intentar sostener sus ideas. Bueno, entonces, este texto empieza a situar un aspecto que a él le parece crucial y es el siguiente. De hecho, lo maneja desde la tesis 1 en situar la idea socrática de qué es lo que sabemos y cómo abordar eso que desconocemos. Pero partiremos de la cita. A ver el texto, ahí el apellido de Bourdieu, un sociólogo francés. Y es de este texto que lo retomo, el oficio del sociólogo. Ahí dice Bourdieu, en aras de generar el conocimiento científico, al pasar este como saber absoluto, se cae en una ilusión científica, asumiendo una posición de sabio. Bueno, aquí es una crítica que este sociólogo francés de corte hermenéutico, ya en otro video trabajaremos a qué se refiere la parte de la sociología hermenéutica, la sociología comprensiva, pero por el momento es ellos, es decir, los positivistas, cualquiera que sea su particularidad, el racionalismo crítico, creen o asumen que la idea lógica matemática es el todopoderoso, es lo más importante y de ahí se debe de... Si bien Popper contrapuso al Círculo de Viena, que eran todavía más cerrados, esos positivistas eran aún más cerrados, sin embargo, al fin y al cabo, su propuesta sociológica está dentro de los parámetros del positivismo. Entonces, la objetivación científica, es decir, el número, ellos lo ven, va a ser como si fuese un igual a Dios, es decir, en términos religiosos, el más importante, y de ahí se debe de explicar, comprender, teorizar las cosas, en nombre del Dios Padre. En el positivismo sería el Dios Padre, la lógica, esa lógica matemática aplicada a la sociedad, y en la visión de Popper sería a través de solucionar problemas. Entonces, aquí en Popper, en su ensayo, ya pone en la tercera tesis que redacta, teoriza en este pequeño ensayo, le llama o desarrolla que hay una tensión entre conocimiento e ignorancia. Por lo comentado, es decir, esa lógica socrática de saber lo que no se sabe, yo solo sé que no sé nada, y de ahí tensión, ¿no? De esa idea socrática de la ignorancia diferente. A cada paso que avanzamos y a cada problema resuelto, no solamente se nos descubren nuevos problemas pendientes de solución, sino que se nos impone la evidencia de que incluso allí donde creíamos estar sobre suelo firme, seguro todo es, en realidad inseguro y vacilante. Él pareciera estar criticando al positivismo tradicional, es decir, no solamente dejarte guiar por lo concreto y real, sino hay causas adyacentes de eso que está concreto y real. Sin embargo, lo importante aquí es que a lo social, a los problemas que surgen en la sociedad, Popper no le tiene razón para comprender el problema, sino le tiene que generar una solución a ese problema dado, es decir, matemáticas. Hay un problema, solucionalo, no importa cómo, solucionalo. Él propondrá la falsación la falsación de las ideas. Eh, a su parte, aquí ponemos una cita, dice, no es posible estudiar la escuela politécnica, independientemente de la escuela nacional, de Administración. Está inscrita en un espacio. El mismo autor, Bourdieu. Primero,
la parte de gris. Es decir, dirían los empiristas o por parte de Popper. No puedes explicarte las cosas sin que tú estés tan solo centrándote en un objeto, en un elemento. Dice, ese elemento está adscrito o no se entiende sin algo más grande. En este caso, la Escuela Politécnica Independiente no se puede entender sin la Escuela Nacional de Administración. Por ejemplo, no se podría entender psicología, la licenciatura en psicología, si esta no se entiende en las ciencias de la conducta, me refiero. Y a su vez, esta no se puede entender sin su generalidad, que en este caso es su cosa más grande en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es lo que refiere Popper. Sin embargo, Adorno, el de la Escuela de Frankfurt, preguntará, ¿y la totalidad social? ¿Dónde queda? Y para ellos, es decir, para el positivismo, la totalidad social no tiene cabida, porque dice que no se puede conocer. Es un término ambiguo y por tanto, si es un término ambiguo, no se diagnostica, no se mide, no se estandariza, por tanto, no es necesario estudiar. Cae en la ambivalencia y en un lenguaje no científico. Entonces, la parte sociológica no se debe de estudiar. Sin embargo, aquí me parece leeré algo breve que comenta Adorno en Crítica a Popper y dice, no obstante, parece innegable que el epistemológico de la elegante explicación matemática, unánime y máximamente sencilla, fracasa allí donde el objeto mismo, la sociedad, no es unánime. Es decir, que tampoco es neutral. Es decir, el sociólogo no puede salir con su bandera de ser neutral porque forzosamente está en su explicación, ahora mismo estoy dando una posición política, una posición ideológica, y hay una teorización de por medio en aras de decir en qué estoy de acuerdo de la sociología, las corrientes teóricas, no lo estoy de la sociología. Que si vamos a trabajar el aspecto educativo, cómo abordar ese, digamos, la pandemia. La pandemia en educación. Tenemos unos hechos concretos, que está la pandemia, parte educativa es cierto, y, pero la totalidad social que refiere Adorno dirá lo mismo en recientes conferencias del año pasado de Ángel Díaz Barriga, dirá, los problemas educativos no los ha generado la pandemia, solo los ha evidenciado de manera cruel, como es, ¿no? Desnuda. Pero esa totalidad tiene que ver con su parte económica, ahí donde generan las contradicciones sociales. Es decir, los empiristas dicen, está la facultad, pertenece a la universidad, sí, pero esta universidad también pertenece a una generalidad más grande, es decir, a lo que ni siquiera la escuela de Frankfurt, sino la sociología marxista llamaría totalidad social, en particular Karl Marx, que también lo veremos más adelante. Y esa totalidad social tiene que ver dónde se generan las contradicciones sociales en la base económica. Ahí está el meollo y es una crítica que se le va a hacer fuertemente a la escuela de Frankfurt. Dice, la sociología de la escuela de Frankfurt, la investigación empírica, la vela por la teorización de las contradicciones sociales. Es decir, los positivistas no le dan tanta importancia a la práctica, a la teoría. Mientras que la escuela de Frankfurt, la práctica no les toma tanta importancia. Sin embargo, ¿cómo puedes superar las contradicciones sociales si no es justamente superando en donde se generan esas contradicciones? Es decir, en la base económica. Esa es una parte introductoria para estar trabajando la sociología en relación a la parte educativa.